Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Estamos muy expuestos en la era digital a compartir nuestros datos y en ocasiones uno como usuario pues piensa, ¿qué harán las empresas con nuestros datos? ¿Es seguro compartirles la información? No se la dan a otra persona y justamente para hablar sobre protección de datos tengo conmigo a Emily García. Ella es la creadora de Observatorio Datalaw en RD. Bienvenida a Caja Verde. Gracias por permitirnos el espacio para hablar de estos temas tan importantes y que no se conversan tanto. Emily, es que eso es como un tipo de información que la gente le tiene miedo porque no lo entiende y de una le hace como que una barrera. Ay, protección de datos, no entiendo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esa negativa colectiva? Sí, mira, la realidad es que en la República Dominicana la cultura es cero, si pudiéramos decirlo así. O sea, la percepción es que las personas pueden saber que es un dato personal, pero en cuanto a su forma de cómo ellos deben de proceder para que se protejan, ahí ya lo que dicen es, me encuentro escéptico con el tema porque yo sé que en la República Dominicana no se me protege. Y que aquí en esta isla nada. Sí, es real. Justamente la semana pasada estuve conversando sobre ese tema con otras personas y me decían, ¿y cómo yo puedo disminuir que las empresas, entidades o una persona física que tenga nuestra información tengan menos datos sobre nosotros? Yo les digo, bueno, en principio cuando se firmen esos contratos en el ámbito bancario es un poco difícil porque ya viene predeterminado lo que se puede recolectar. Y entonces, ¿para qué hay este derecho? Entonces yo no puedo hacer nada, eso no funciona. Hay otros países que son más desarrollados, aquí no funciona nada. Entonces, ya cuando la persona ciertamente se siente un poco desesperanzados, se sienten escépticos y ya no tratan ni siquiera de conocer el tema porque dicen, ¿para qué? Ay, me da un pique cuando viene la gente diciendo, es que aquí no funciona nada. Y es simplemente que no tienen la información. Y qué bien que un grupo de profesionales como tú, pues se está dedicando no solamente a la parte de tener una empresa dedicada a eso, sino a informar y que el usuario tenga las herramientas necesarias para saber a qué acceder y a qué no. Pero ¿qué te motivó a ti a fundar Observatorio Datalaw RD? Bueno, igual yo me encontraba en esa posición en el 2015, o sea, yo no conocía para nada el mundo de protección de datos y cuando fui a hacer una maestría en el extranjero, precisamente sobre Big Data e inteligencia de negocios, ahí vi un mundo totalmente diferente. Que estaba oculto. Oculto, claro, porque yo vengo del mundo de derecho, entonces esa maestría era más enfocada a temas de negocio y procesamiento de información. Cuando yo vi cómo se recolectan, que igual es válido, no hay en ninguna normativa una limitación al tratamiento de información. Lo que sí existe es protocolos para que se organice esa recolección y tratamiento de información. Pero cuando yo vi todo este mundo, yo dije, wow, yo tengo que dedicarme a esta parte de la protección de datos que está sumamente poco explotada y más en la República Dominicana. Y bueno, cuando yo regresé al país, entré al Estado precisamente con un puesto de analista de protección de datos. Cuando comenzamos a ver esos levantamientos de informaciones que se publicaban en los portales de transparencia de las instituciones, veíamos cómo se exponía todo. O sea, las nóminas antes se publicaban incluso con las cédulas de las personas. Sí, y fotos. Yo siempre decía, bromeando cuando iba a capacitaciones, padrones electorales en las nóminas eran parecidos, o sea, se exponía todo. Entonces nosotros comenzamos a hacer un trabajo desde la institución a desmontar esas informaciones, a capacitar a los servidores públicos de distintas instancias del gobierno. Y ahí me di cuenta de que mismos servidores públicos de las mismas instituciones desconocían esto. O sea, los responsables de acceso a la información pública, que son los que viabilizan estas informaciones públicas para publicar las distintas herramientas, como los portales de transparencia, ese tipo de cosas, desconocían que no debían de publicar esas informaciones o que debían de omitirlas. Y bueno, todo esto ya yo fui como recolectando esas informaciones de esta necesidad. Y no fue hasta que el 2019, que me encontré ya en foros internacionales, que dije, no, pero la realidad es que en estos temas nuestro país está muy en poco. Pañales. Sí, muy. Entonces dije, bueno, ya es momento de que ya hable fuera del Estado y lo converse a la sociedad completa sobre lo que esto es. Esa parte que dices de, por ejemplo, el ejemplo que pones de que en las nóminas se colocaban datos que no venían al caso de cada persona. Es bueno conocer entonces qué tanta información se puede compartir en el libre acceso a la información que un ciudadano vaya a buscar en una institución.
Mira, nosotros en la República Dominicana tenemos la ley 200-04. La ley 200-04 básicamente te dice que las informaciones personales no deben de ser públicas. Es decir, si yo me acerco a una institución pública y pido informaciones muy puntuales de cualquier servidor público, no se debe, o cualquier ciudadano que tenga una institución. Ahora dice que si yo, como responsable de acceso a la información pública, me dirijo a esa persona, a ese titular, y le digo, bueno, mira, están solicitando informaciones tuyas, tú me permites, tú me autorizas a darlo. Si él dice que no, esa información no se puede dar. Ahora, hay una sentencia sumamente icónica en ese sentido y las nóminas. En el 2012 hubo una persona que solicitó el listado de asesores de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados dijo, bueno, mira, esto es información personal, yo no te puedo decir lo viático, yo no te puedo decir puntualmente quiénes son, yo te puedo dar un listado o estadística de quienes trabajan con nosotros. Y bueno, ese caso llegó a los tribunales y llegó al tribunal. Sobre una caja de Pandora. Sí, llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, bueno, pero mira, la ley te dice que las nóminas son públicas. Entonces, tú no puedes publicar una nómina sin nombres. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? Tú tienes que publicar nombres, apellidos, función y cuánto cobran los servidores públicos. Entonces, por eso vemos que las nóminas están públicas. Si eres servidor público, estás expuesto. Todo el mundo sabe cuál es tu sueldo. Sí. Emily, ¿cuál es el principal desafío que enfrentamos en el país en términos de protección de datos, sumando ahí ya el escepticismo que hay en muchas personas por desconocer las informaciones? Sí, yo entiendo que el primer obstáculo o el problema que actualmente hay en nuestro país es la misma ley que tenemos. La ley es la 172-13, ya tiene unos cuantos años, cuando vemos que en otros países existen reglamentos, leyes actuales que van acorde a la realidad y a la tecnología que se están creando. Entonces, ¿por qué el de nosotros, aparte de estar desactualizada, es un obstáculo? Porque no incluye o no crea un órgano rector para esto. O sea, en los temas de acceso a la información pública tenemos a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, ya uno sabe de que se encarga de implementar la ley, pero en el tema de protección de datos no hay nadie. Entonces, como no hay nadie, ¿cómo se va a obligar a cumplir con la ley? Esa ley dice que la Superintendencia de Bancos sí es competente, pero para los temas del sector bancario. Pero que es algo muy específico. Es muy específico. Ya lo otro, de manera general, estábamos ahí desamparados. Mira, pero yo creo que parte del susto de la gente es eso, de sentirnos desamparados. Y ahí me viene la pregunta, ¿qué tan ligeros somos los dominicanos en compartir información confidencial o información que sea muy personal? Sí, no. El dominicano... Un ejemplo, nada más tenemos que entrar a las redes sociales. El otro día me refiero ya hace unos cuantos días, entro yo a la plataforma X, que antes era Twitter, y me encontré con un reto increíble. Sube una foto de tu tarjeta de crédito. Ay, mira, también me dio un brinquito del corazón. Ay. Mira, increíble, yo decía, wow. Entonces las personas subían su tarjeta de crédito colocando un dedo para que no vieran la numeración, pero a ver, o sea, las aplicaciones de la tecnología están tan avanzadas que yo puedo quitar el dedo con una aplicación, o sea, y quizás reconstruir exactamente esa numeración. Entonces ahí uno dice, bueno, hay un tema de que las personas realmente saben quizás lo que es una información personal, pero no el riesgo que eso implica. A veces las personas, y vuelvo y reitero, uno lo ve por las redes sociales, publica hasta la ubicación exacta donde se encuentra en el momento real. Totalmente. Y eso es peligroso. Y a veces publicamos hijos, qué hacemos, cuál es mi vehículo, dónde vivo, y luego pasan situaciones y dicen, pero ¿cómo pasó? Claro, te estás exponiendo bastante. ¿Y con qué fin? Bueno, llamar la atención en las redes sociales. Sí, pero las consecuencias son como más grandes y ahí me llega a la mente, ahora que hablaste de un reto, en Instagram siempre hay retos de conóceme. Ajá. Y son cosas como que tan puntuales, que es cuál es mi signo, cuánto peso, cuánto mido, que no sé qué cosa. Entonces son datos como que muy específicos y uno de forma muy ingenua lo llena y lo comparte. Sin embargo, eso que me dices es una alerta de quizá darle skip a ese tipo de retos. Sí, realmente ahora mismo nosotros no podemos negar el poder de las redes sociales.
O sea, las redes sociales ahora mismo nosotros queremos estar, todos queremos estar. De hecho, ¿cuántas horas pasamos en las redes sociales? Cuando vemos quizás el informe que el mismo celular nos da, hasta más de 6 horas. Sí. Lo que significa que estamos hiperconectados. Entonces, todo lo que sucede ahí, nosotros lo queremos vivir. Los retos, el estar comentando, el darle like a todo, el sobreexponerse, porque vemos que esto es parte de la vida, cuando realmente no están. ¿Qué medidas como usuarios comunes de redes sociales, en ese caso, que la parte digital es donde uno está más vulnerable, uno puede tomar, que quizás son pequeñas cositas, Sí. pero que hacen una gran diferencia? Sí, sí. Lo primero es que hay que hacer conciencia realmente de que estar en las redes sociales implica riesgo. Riesgo básico, como mencionabas al inicio, desde que yo me suscribo a una plataforma de redes sociales ya estamos cediendo nuestras informaciones. Muchos no leen lo que es la política de privacidad, pero... Es que la letra es muy pequeñita, Sí, Emily. y muy larga, y muy larga. De hecho, en Europa, mencioné anteriormente, existe el Reglamento General de Protección de Datos, y cuando habla de la política de privacidad, ellos están conscientes de que las personas no leen ese listín, si pudiéramos decir así, Claro. tan largo. Pero ¿qué dice el reglamento? De que, bueno, tú colócales lo básico delante y si la persona se interesa, pues entonces colócale un botón donde refiera ya la política completa. Es como háblale básico, háblale sencillo para que las personas entiendan. Pero esa es la primera medida que anteriormente te mencionaba con respecto a tu pregunta. Lo segundo es hacer conciencia sobre que la sobreexposición que uno mismo se coloca es peligroso. No publiquemos las fotos de nuestros hijos menores de edad. No publiquemos donde nuestros hijos estudian. Limitemos. Sabemos que nos queremos que nos vean, pero pongan los usuarios privados. Usted puede limitar las cantidades de personas que te etiquetan en otros usuarios. O sea, hay una cantidad de medidas, como decías, básicas, que las personas no lo hacen porque creen que no están expuestos a nada. Sabemos que muchos nos queremos sentir como influencers, pero incluso hasta ellos comparten información luego de que salen del lugar y luego de que salen de los eventos. Entonces, Sí, sí. si lo hacen ellos, que están mega expuestos, pues los que tenemos pocos seguidores, ¿verdad? También vamos a cuidarnos y a cuidar nuestro entorno. Nos vamos a una pausa y retornamos con más información luego de la pausa. ¿Sabías que solo el 30% de las empresas a nivel mundial protegen su seguridad? En cuanto a la inteligencia artificial, un estudio reciente de McKinsey en 2024 reveló que el 56% de las empresas a nivel mundial están utilizando inteligencia artificial en al menos una función de su negocio, pero solo el 30% de ellas han implementado políticas robustas de privacidad y seguridad en torno a los datos generados y manejados por estas tecnologías. Esto ha encendido alertas sobre la necesidad urgente de desarrollar mejores prácticas y regulaciones que aseguren la protección de datos en un entorno cada vez más automatizado. Estamos de vuelta en Caja Verde. Estoy con Emily García. Ella es la creadora de Observatorio Data Law RD. Y a propósito de que estamos hablando de protección de datos, las pequeñas empresas, los emprendedores que ya han dado el salto para ser empresarios y tener su compañía, ¿cuáles son las recomendaciones que le pudieses dar a quienes están desde cero, a quienes ya tienen un tiempito y a quienes ya tienen mucho tiempo y no habían pensado en ese pequeño detalle de cuidar sus datos? Sí, en este caso me imagino que te refieres a la perspectiva de la base de datos de su cliente. Correcto. Y demás. La ley le aplica a todo el mundo. Si una persona física sentada en su casa tiene un negocio online y recopila la información de su cliente como nombre, la tarjeta de crédito y demás, le aplica la ley, porque la ley te dice, si tratas información personal, ya ahí te aplica. Entonces, ¿cuáles son las medidas que deberían de aplicar? Igual como todos lo que están en la ley. Lo primero es que si yo voy a tener un cliente,
no debo de recopilar más informaciones de las que yo necesito para poder identificar a mi cliente. Si lo que me dedico es a vender ropa en mi casa, bueno, el nombre, la dirección que siempre se recolecta para enviar el paquete, tratar de esa cuenta bancaria, si la posee o si la pide, inmediatamente termina esa relación comercial, borrar esas informaciones si no es un cliente habitual, tomar en cuenta de que debe de informarle al cliente, mire, esas informaciones que yo voy a recolectar de usted simplemente va a ser para poder llevar a cabo esta transacción. Si no voy a necesitarla más, si no vamos a tener una relación concurrente, la voy a proceder a eliminar. Esos son los avisos de privacidad. Tratar de que realmente si va a tener esa información por más tiempo en su computadora, pues ya le toca aplicar medidas técnicas. Evidentemente mucho más relajadas que una empresa. Pero ¿cuáles serían esas medidas técnicas? Si usted va a tener ese registro en su computadora, trate de ponerle contraseña a su computadora. Claro, para que no entre cualquiera, pueda ver esas informaciones, que no la copien, que no se la lleven, porque así se estaría facilitando el acceso de otras personas y la circulación de una información ilícita. Son como cosas muy puntuales, muy pequeñitas, pero que no se tienen en cuenta. ¿Cuáles son las sanciones para quienes violen o violenten este tipo de información que recaban? En la ley de la ley de protección de datos nos habla de posibles sanciones civiles a las personas que vulneren esos protocolos que te dice la ley y que evidentemente generen un daño a las personas. Pero claro, ya la persona que se siente vulnerada tiene que recopilar la evidencia, demandar y ya dependiendo del daño, pues ya se le podría colocar una u otra una medida pecuniaria en los tribunales. En la ley de delitos y crímenes de alta tecnología, ahí se tipifica varios delitos relacionados a la integridad de la información y confidencialidad. Si yo tengo una base de datos y un empleado, por ejemplo, entra, la altera, la borra, además, las penas van de 3 meses a 5 años. La verdad es que la ley de delitos de alta tecnología no tiene penas mucho más allá de 7 años, pero dentro de ahí va y oscila. Es decir, cuando ya vayan a los tribunales, dependiendo de la magnitud del tema, pues entonces sí se le aplicaría a través de un juez. Pero sí está tipificado en la ley como algo penal y ya como una compensación secundaria en el ámbito civil. Eso es bueno saberlo para que sepan que no es simplemente porque sí la parte reglamentaria de la protección de datos. ChatGPT, para poner, es la inteligencia artificial a nivel general, pero voy a poner a ChatGPT porque incluso se utiliza como enlace para con otras aplicaciones poder hacer un poquito más rápido el trabajo. Entonces, aquí viene mi pregunta porque la parte de derecho de autor, que aunque no tiene que ver con la protección de datos, son temas diferentes, pero de verdad que asusta mucho cada actualización que hacen de la inteligencia artificial. En ese caso, quizá ese empleado que está en la empresa en que labora, entra a ese tipo de aplicación, información que es confidencial de la empresa, quizá para hacer un poquito más rápido su trabajo. ¿Qué tan expuesto pudiese estar la empresa por este camino rápido que ha tomado el empleado al entrar a este sistema tan amplio y tan grande que desconocemos la verdad qué tan poderoso pudiese ser para la empresa? Sí, en este caso la responsabilidad es de la empresa. Justamente hace como 2 semanas, o creo que fue en esta semana, colocamos un post en las redes del observatorio donde decíamos eso, que a veces las personas somos muy tendentes a hacer favores. Mira, quiero que consultes a fulano de tal en la base de datos que tú sabes que tienen y más en instancias de gobiernos. Y decíamos, el dominicano tiende a hacer favores, pero decíamos, ojo, esos favores pueden llevarte a ti a vulnerar la ley de delitos y crímenes de alta tecnología cuando tú accedes a sistemas que sabes que no puedes. Entonces, en el caso que me plantea, básicamente es lo mismo. Mientras tanto se investiga en un procedimiento, yo como usuaria que me veo vulnerada como titular de mi información, yo no voy a señalar al servidor o el empleado que trabaja ahí, sino a la empresa. Claro, que tiene que implementar medidas organizativas y técnicas. Y básicamente, ¿cuáles serían esas medidas? Capacitar al personal. Tienes que capacitar al personal de que hay normativas, de que las informaciones personales son un activo totalmente importante porque están relacionadas a personas y hay derechos y que evidentemente
hay que respetar esos derechos, esa normativa, porque si no, puede caer en sanción. Qué fuerte. Mira, en tus redes sociales vi ahí algo que compartiste sobre que la gente no lee, que me llamó mucho la atención, de un post que ustedes hicieron sobre Mary Lady, que hicieron ahí una colocación jocosa para llamar la atención y la gente pensaba que era Mary Lady el del post. Cuéntame un poquito de eso. Mira, realmente nosotros fue como un chiste, realmente como ¿qué? Pero ciertamente, como dices, nosotros aprovechamos eso queríamos felicitar a Mary Lady, pero también aprovechar de que la felicitación estuviera alineada a lo que nosotros hablamos en las redes. Y pusimos eso, cuando vemos un correo no deseado, hacemos como Mary Lady, corremos. Y ciertamente me llegaron tres DM donde decía, te felicitamos por el éxito, wow, eres una persona ahora es relevante. Y el community lleno el DM, ¿ah? Cuando lo vimos fue como, no puede ser, ¿cómo así? Nosotros no somos Mary Lady. Pero es como decía, eso indica algo. ¿Y qué indica? De que el dominicano o la persona promedio en las redes sociales no está atento, no lee, no mira. Y estos elementos son los que pudiera aprovechar cualquier ciberdelincuente para poder robarte tus informaciones y robarte dinero de tu cuenta bancaria o robarte múltiples activos digitales. Mira, hay un correo que es bastante viral, tiene años, yo incluso lo recibo cada X tiempo, de alguien que se está muriendo de cáncer y que deja una herencia de no sé cuántos millones de libras esterlinas o de euros y que quiere de forma voluntaria cederme el dinero y tiene un enlace ahí de un hipervínculo para que uno vaya a algo. De forma automática yo lo borro, pero para la gente que quizá todavía no ha recibido el correo, para cuando lo reciba, ¿cuáles son las mejores formas de uno evitar que este tipo de contenido le llegue a su bandeja de correo y cómo saber si algo es o no es? Claro. Mira, en este caso aquí estamos escenificando lo que es el phishing, ¿no? Yo voy a simular de que soy una persona ilegal o simulo una identidad, te envío un correo con apariencia legal y lo que yo quiero es que tú caigas en esta estafa, como pudiéramos decirlo así. ¿Y cuál sería la forma de caer? Como dices, darle el enlace, ir a otra plataforma o a otra página, brindar nuestras informaciones y ahí caemos. Caímos en el gancho. Caímos en el gancho. Realmente no hay una forma de no recibirlos, porque siempre te va a llegar correos. Mientras uno tenga una dirección de correo electrónico y ande circulando, te van a llegar correos. Okay. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros sí podemos hacer? Lo primero es que si está en la bandeja de no deseados, bueno, está ahí por algo. Ya el correo identificó que el remitente era un remitente medio extraño. Ya eso es una alerta para nosotros. Segundo, nosotros mismos comprobar el remitente. ¿Conocemos el remitente? El remitente es banana 12345, ya eso no es un correo como muy normal. No. Mirar el contenido. Como dices, yo no tengo familiar en Suiza. ¿Por qué me darían a mí una herencia? Aquí aplicamos la lógica. De tanta gente en el mundo, ¿cómo te están seleccionando a ti para darte todos esos millones? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y de Suiza a República Dominicana, ¿sabes? Ahí ya hay un tema de lógica. Y lo segundo ya es los elementos visuales. ¿Cuáles son esos elementos visuales? El tipo de letra. Siempre va a haber un titular que tiene una letra diferente al contenido. A veces las letras son un poquito más pequeñas, otras mucho más grandes. Tú dices, bueno, pero como que este correo no tiene cuerpo, que una persona tomaría las molestias y el tiempo de redactar algo bien. Claro. Segundo, un enlace. Ya cuando me incorporo un enlace, ya tienes que saber de que es un posible phishing. Entonces, todas estas alertas visuales y de lógica es lo que deberían las personas aplicar para no poder caer. Mira, y eso es muy importante porque sería muy triste que de uno de ingenuo pues le dé ahí un clic y de repente esté expuesto con todos sus datos a alguien que uno siquiera sabe qué hará con todos estos datos. Sí, y mira, yo te voy a contar un cuento de una persona cercana que le pasó básicamente en el trabajo. Hace unos meses hubo un banco aquí oficial que parece que le simularon su página web, era igual. Cuando entrabas por Google, lo primero que veías era el enlace de ese banco que para el colmo estaba patrocinado, o sea, iba a salir del primero sí o sí.
¿Qué pasaba? La gente, bueno, en sus afanes, en sus días, tareas y trabajo, quizás no vio que el enlace no era de ese banco, pero parecía el banco porque físicamente era como el banco, o sea, tomaron tiempo para hacerlo. Cuando esta persona entra, le da el enlace y pone su usuario, le decía, escanea la tarjeta de código. De código. Sí, de código. ¿Y qué pasó? La escaneó, la subió. Cuando no pasaron ni 5 minutos y ya habían hecho una transferencia de todo el dinero que había en la cuenta. Cuando ella fue a los organismos oficiales, que ya es la Procuraduría Especializada, ya acompañada del DICAO, se encontró que ella no fue la única. Hubo una cantidad enorme de personas que fueron a poner la denuncia porque todos sus ahorros habían sido robados de esa manera. Simplemente porque esos elementos visuales y de enlaces que no conocemos no se dieron cuenta y pasó. Pues el llamado sería tomarnos unos minutitos, Sí, para sí, poder tener en cuenta todo lo que nos has explicado. Al entrar nuestros datos, al saber y cerciorarse de que sí es la página web que frecuentas, sí. minutos, segunditos que van a hacer la gran diferencia. Totalmente, totalmente. En estos casos del entorno digital y más con el phishing, eso es lo que se llama, a detenernos a ver dónde le damos enlace, dónde le damos clic y en cuál enlace. Y realmente en la verificación de los enlaces, si ven letras de más, numeraciones extrañas, ya es una alerta de que no es legítimo. Emily, ¿dónde pueden seguirte para tener más información las empresas, los emprendedores, los profesionales sobre cómo cuidar sus datos? Bueno, nosotros tenemos una página web que es www.datalord.com. Ahí va a haber mucho material para que se empapen sobre estos temas, artículos que de hecho vienen en colaboración de otros países, y las redes sociales es asimismo, Datalord en todas las redes, que es Instagram, Twitter, YouTube, etcétera. Gracias por venir a la Caja Verde y desglosar de una manera tan aplatanada un tema que de verdad que la gente se confunde muchísimo. Yo creo que por los tecnicismos que usan, pero que bien de que lo haces de una manera bastante simple para que, bueno, el común pueda entender y no pasar por ese mal rato de que se les roben sus datos personales. Gracias, Evelyn. No, gracias a ti por de verdad por permitirnos hablar de este tema tan técnico en tu espacio. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajaVRD y en la mía personal en @LizberMontaz. Hasta la próxima.